Bueno, ahora sí vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Muchísimas gracias por participar. Me presento brevemente. Mi nombre es Antonio Vázquez Brust. Estoy aquí como fellow, que sería algo así como investigador asociado, en representación de la Fundación Bungeborn. Y hoy me van a acompañar Germán Rosati y Mariana Poscus, de quienes ya voy a dar más detalles. Y Germán en particular es muy importante hoy porque él controla la presentación. ¿Nos das inicio, Ger? ¿Nos compartís? Ahí va. Vamos a hablar de accesibilidad urbana, de qué se trata este concepto y cómo con abordajes diferentes, organizaciones como la Fundación Bungeborn, la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín o la CAF, se encuentran ahora abocados a investigar este tema y a buscar la forma de usarlo para mejorar la calidad de vida en las ciudades. Decía entonces que nos van a acompañar hoy Mariana Poscus, arquitecta y urbanista, quien es especialista en desarrollo urbano en la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible en la CAF. Y Germán Rosati, que es investigador en CONICET, profesor en UNSAM. Bueno, una más, vamos nomás. No, sí, y no debo olvidarme de decir que la brevísima descripción de lo que hace la Fundación Bungeborn es dedicarse al desarrollo y financiamiento de soluciones novedosas, escalables y basadas en evidencia, ¿sí? con un perfil analítico, para contribuir al bienestar de las personas y de la sociedad, en diferentes áreas como educación, ambiente, salud, cultura y otras. Una más. Y el tema hoy, por el que los invitamos ahora a escucharnos y luego a charlar con nosotros, es hablar de accesibilidad, que es un tema que tiene que ver con qué tan fácil nos es llegar, movernos, alcanzar esos sitios donde podemos cumplir las necesidades que tenemos para la vida cotidiana, y por qué este concepto resulta de una importancia central para el desarrollo de las ciudades, y un reto importante. Pero nosotros nos acercamos al tema al principio de forma elíptica. Por ejemplo, trabajamos con un proyecto que tenía que ver con salud, que era para hacer un mapa de muy alta resolución espacial, de dónde hay mayores, o inferimos, que podría haber un mayor índice de prevalencia de la enfermedad, una mujer. Y al desarrollar un mapa de alta resolución, teníamos la idea de que cómo podemos priorizar dónde poner la mirada, es decir, en dónde queremos, si vamos a hablar con gente de la función pública, dónde decirle aquí el problema es más importante. Aquí hay, por ejemplo, alta prevalencia de una enfermedad y además un particular nivel de vulnerabilidad sanitaria, donde la población es más vulnerable. Y una forma que encontramos como variable proxy para medir la vulnerabilidad en cuanto a la salud es, por ejemplo, la simple distancia física a los centros públicos de atención médica, a los hospitales, a las postas sanitarias y a los centros médicos que atienden al público, ¿sí? donde la gente de menores recursos puede acceder. Entre otras variables que también consideramos, que son sociodemográficas, como por supuesto el nivel de ingresos y más. Pero este resultado, una majer, nos llevó ante la pregunta de a quién le queda lejos la salud pública, necesitamos, por ejemplo, entender dónde está la salud pública emplazada físicamente, y ese proyecto nos llevó a descargar infinidad de listados con direcciones de hospitales, de postas sanitarias, de centros de salud, municipales, nacionales, provinciales, georreferenciar las direcciones y luego calcular para cada sector dentro de cada ciudad y para cada distrito rural también, cuánto tiempo le lleva a la gente caminar hasta su centro de salud más cercano. De este complicado cálculo que requirió estimar millones de rutas, terminamos presentando un índice, una magia, que llamamos el índice de vulnerabilidad sanitaria, que combina, integra en un solo índice cuestiones como las de nivel socioeconómico local de la población, que se desprende del censo, con este otro, por ejemplo, que tiene que ver con el acceso físico, qué tan lejos queda para cada sector de cada ciudad el acceso a la salud pública, y lo terminamos publicando, y ahora se transformó en un insumo, digamos, que incluso se está usando por investigadores de diversas áreas, investigadores externos, quiere decir, de centros de investigación de universidades, por ejemplo, como insumo para sus propios estudios sobre sobre la relación entre sociedad, ambiente y salud. Y entonces, no pretendíamos hacer un estudio de accesibilidad, solo que el tema surgió en la literatura sobre temas de vulnerabilidad en salud, y también por lógica, para entender qué tan lejos queda la salud para la gente,
terminamos aproximándonos al tema de la accesibilidad. Una imagen. Otro proyecto posterior, que todavía está en marcha, que tiene que ver con educación, parte de una pregunta que dispara un proyecto de investigación de la Fundación, que es encontrarle respuesta a la altísima tasa de deserción que hay en el paso de la educación primaria a la secundaria en el contexto rural. Con números exactos, los alumnos que completaron el primario, que acuden a escuelas rurales, al pasar al secundario, se mide, se encuentra que casi un 20% no se matricula, deja el sistema educativo. Y en el contexto urbano ocurre solamente para un 2,3% de los chicos. Entonces, esta diferencia tan grande lleva a una investigación que está en curso y que sabemos que depende de múltiples factores, pero uno que se nos ocurrió fue tan simple como, ¿será que la secundaria le queda lejos a los chicos que terminan la primaria rural? ¿Será que la accesibilidad al secundario es más difícil que el primario? Una magia. Entonces, bueno, ya sabíamos un poco cómo encarar ese problema. Esta vez fue cuestión de juntar escuelas y georreferenciarlas. Pudimos contar con un Censo Nacional de Establecimientos Educativos que se publicó en forma de datos abiertos, ¿no? En el portal de datos de la Nación, lo pudimos descargar, hacer alguna clase de limpieza que siempre es necesaria, y obtuvimos unas 60.000 entidades de educación en todo el país, que se ven así, ahí se ven como lucecitas en la noche, en ese mapa. Y de nuevo, a rutear, a estimar cuánto tiempo se tarda en llegar caminando desde cada distrito. Usamos la unidad del radio censal, que es bastante pequeña, digamos, la unidad para la cual se tienen estadísticas públicas más pequeñas que hay en el territorio nacional, y son como 52.000 en todo el país. O sea, con el país dividido en 52.000 pequeños sectores, calculamos para cada uno cuánto tiempo se tarda en llegar a jardines maternales, a educación primaria, educación secundaria, pública y privada. Una magia. Y lo que encontramos, que es parte de la investigación que ahora continúa, que ya tiene que ver con encontrar un modelo estadístico que permita encontrar el peso de diferentes factores en la deserción escolar, que definitivamente se observa en todas las provincias que la escuela secundaria queda a una distancia notablemente mayor que la primaria para los alumnos y alumnas de escuelas rurales. En algunas provincias, de hecho, más del doble. En algunas provincias donde el promedio de tiempo de acceso a pie en las zonas rurales es de 1 hora y media de viaje, por ejemplo, en el paso al secundario se observa como 3, 4 horas de promedio de viaje y más. Así que definitivamente la distancia podría jugar un rol aquí. Los primeros hallazgos que tienen que ver con accesibilidad se publicaron en ese reporte que se ve en pantalla, que se puede descargar de la web, y lo que estamos haciendo ahora al respecto es pasar a este otro modelo que va a tratar de entender la incidencia de cada una de estas variables. Y ahora sí llegamos a la accesibilidad urbana. Del mismo modo que tuvimos interés en medirla, nos dimos cuenta que era un factor importante en temas como educación y salud, ya ahí claramente estuvimos expuestos y nos dimos cuenta que en la agenda urbana el tema de accesibilidad, si bien existe hace bastantes años, últimamente cobró un montón de fuerza y apareció de nuevo digamos, en el candelero. La pregunta sería, cuando hablamos de accesibilidad urbana, ¿qué es lo que nos estamos planteando? Es entender qué tan fácil le resulta a cada persona que vive en una ciudad llegar a aquellos lugares que requiere acceder en su vida cotidiana, que son típicamente el trabajo, los lugares donde compras comida y otros insumos, los espacios verdes y los lugares de socialización. Y resulta ser que la accesibilidad es una forma muy directa, sirve como muy buen proxy, digamos, para medir calidad de vida en las ciudades, bienestar general. Y además es un concepto clave para el desarrollo social y económico, por algunas razones que voy a esgrimir ahora, pasemos una majer. Y por si fuera poco, la popularidad del concepto también se vio impulsada porque la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se jugaba la reelección el año pasado, si no me equivoco, y basó su campaña de reelección, se la jugó a proponerle a los parisinos un modelo de ciudad, un modelo que genera entusiasmo, un modelo por el que luchar, que llamó el París del cuarto de hora o la ciudad de los 15 minutos, y prometió trabajar para diseñar o rediseñar la ciudad para que a cada persona todo aquello que necesita para cumplir las necesidades de su vida cotidiana le queda 15 minutos o menos caminando o en bici de donde ella vive. Estas ideas se basaron mucho en lo de un investigador urbanista franco-colombiano,
Moreno de apellido, que dio la pata académica a esta idea que se volvió política o promesa de política pública. Una mujer. Anne Hidalgo, bueno, gana la elección, ese es el final de la historia, y esto ayuda a que se empiece a generar mucha tensión en esta idea, que parece que rinde. Empiezan a aparecer artículos de reportes de inteligencia como la irrupción de la ciudad de los 15 minutos, una mujer. Llega a los medios de todo el mundo, incluyendo los medios locales, el tema de discutir qué pasa con las ciudades de 15 minutos, por qué los queremos, por qué cada vez es más importante en la planificación urbana, una mujer. Y evidentemente, eventualmente llega incluso a la propia gestión política. Es decir, empezamos a escuchar esta propuesta de ciudades de 15 minutos y hasta cómo Buenos Aires podría ser una directamente desde el gobierno local. Entonces nos queda claro que el tema está instaurado y ahora nos interesa contarles cómo lo enfocamos y cómo estamos trabajando en ello. Una mujer. Las razones breves, si vamos a resumir un montón, hay muchas formas de abordar el tema, pero ¿por qué nos preocupa la accesibilidad? En gran medida es por su contracara, porque si no tenemos buena accesibilidad, tenemos lo opuesto, baja accesibilidad o mala accesibilidad, y esta se ha argumentado de forma bastante convincente, creo yo, que genera muchísimo impacto negativo una baja accesibilidad. Es decir, cuando las personas, por el diseño de sus ciudades, por desigualdades en el acceso a bienes y servicios, por la polarización de sectores sociales en diversos lugares de la ciudad, obliga a las personas a que deban viajar más para resolver sus necesidades del día a día. Estos viajes más largos obviamente generan más emisiones, o sea, gases de efecto invernadero, para quienes estamos preocupados por el ambiente en general, más consumo de combustible, más consumo de tiempo humano, que supuestamente es lo más valioso que tenemos, supuestamente no, sin duda el tiempo es lo más valioso que tenemos, y como tantas otras cosas, incluyendo el Chagas, es un poco cruel el problema porque afecta en forma desmedida a quienes menos recursos tienen. ¿Por qué? Porque les duele más gastar más tiempo en resolver viajes porque no lo tienen por la gran cantidad de tareas que enfrentan, o porque tienen trabajos que no les permiten con facilidad tomarse una hora para resolver un trámite, o porque no tienen dinero para pagar el transporte necesario para recorrer distancias largas. Y por si fuera poco, esto se ve combinado con que, como hemos observado en las ciudades, la población con menores recursos económicos tiende a vivir en zonas, en las márgenes de la ciudad, lejos de su centro financiero y otros lugares de alta concentración de servicios. Una baja. Te toca a ti. Bueno, pero presento esto. Entonces, llegados a este punto, desde la fundación, que vemos que andan haciendo en otros centros como el de Germán, con el que ya hemos trabajado muchas veces, desde UNSAM, nos encontramos con que tanto desde IDAES como desde la fundación estábamos con mucho interés en el tema de la accesibilidad, y el año pasado, con la pandemia y la cuarentena estricta, se decretó que nadie debía salir más de una hora de su casa. Entonces teníamos 30 minutos de ida y 30 minutos de vuelta para llegar a cualquier cosa que necesitáramos durante la cuarentena estricta. Y eso nos llevó a, bueno, vamos ahora a estudiar la accesibilidad en los principales aglomerados urbanos argentinos, para un montón de categorías que ahora Ger les va a contar. Y en equipo, Fundación Bungeborn, Unsamidaes, hemos desarrollado una base de datos que consolida nuestros hallazgos de accesibilidad en un montón de categorías como salud y educación, espacios verdes, etc. Para todas las ciudades argentinas identificadas por el INDEC como un aglomerado urbano. Todo tuyo, Ger. Bien. Bueno, yo paso un poco me voy a meter un poquito en la cocina de lo que fue este proyecto. Digamos, como dijo Tonio, el problema general, digamos, tiene que ver con esto, poder medir a distintos niveles de agregación la accesibilidad de distintas zonas a distintos bienes y servicios, en principio. Entonces, un primer problema que surge es, bueno, ¿cómo hacemos para básicamente calcular esas distancias, dado que no podemos calcular distancias digamos, con infinitos puntos? De alguna manera tenemos que partir el territorio en pedazos más o menos homogéneos, y ahora voy a decir por qué lo de más o menos homogéneo, y poder, para cada pedacito, poder calcular una distancia hacia bienes y servicios, que básicamente son bienes y servicios de salud, provista de alimentos, bienes y servicios financieros, que bancos y cajeros automáticos, básicamente,
Servicios de educación, básicamente calculamos accesibilidad a educación pública en distintos niveles, y estamos trabajando en otras capas que tienen que ver con accesibilidad a empleo y accesibilidad a, mejor dicho, calidad de conectividad a Internet, más bien sería esa. Estamos trabajando en otras capas. Entonces, el primer problema es, bueno, ¿cómo hacemos para partir el territorio? Y de alguna manera hay una división, llamémosle entre comillas natural, porque de natural no tiene nada, pero que es una partición que ya existe, que son los radios censales, que es, digamos, la forma que tiene el sistema estadístico nacional de partir el territorio, básicamente pensando, para que sea una idea, un radio censal, que es uno de estos poligonitos, uno de estos cuadraditos, es la carga, es la mitad de la carga que tiene un censista en el censo de población. Entonces es una división que está pensada con fines logísticos, digamos. Pero a su vez hay un montón de información sociodemográfica que está publicada a nivel de radio censal. Tasas, índice de masculinidad, distribución por edad, etcétera, etcétera. Toda la información de los censos de población está publicada o está publicada o puede calcularse, digamos, a nivel de radio censal. Entonces, la primera ¿cómo decirlo? La primera forma en que atacamos el problema fue trabajar con radios censales, y es lo que hicimos en lo que son los proyectos, en el proyecto de Chagas, en el de vulnerabilidad sanitaria y en el de accesibilidad a educación primaria y secundaria. Pero el problema es que, si bien tiene toda una serie de ventajas, tiene una serie de desventajas dividir el territorio de esta manera. La más obvia, creo, por lo menos no sé si tan obvia porque para nosotros no fue tan obvia al principio, pero por lo menos la más evidente es que los polígonos son de tamaño muy diferente. A medida, esto es una zona de La Plata, a medida que uno se corre digamos, del núcleo más denso, los polígonos empiezan a ser más grandes. ¿Por qué? Porque como está pensado con fines logísticos, y cada digamos, medio polígono es la carga que tiene un censista, los radios están calculados en función de la cantidad de viviendas y de la cantidad de personas. Aproximadamente, un radio censal debe tener aproximadamente 400 personas en cada radio censal. Entonces, obviamente, a medida que uno se aleja de las zonas más densamente pobladas, los radios empiezan a ser más grandes, porque para juntar 400 personas tenés que agrandar la superficie, digamos. Con lo cual hace que calcular distancias a servicios sea un problema, porque en general, más o menos en las zonas, llamémosle más densamente pobladas, los radios son más o menos del mismo tamaño, y en general con algunos puntos uno puede resolver el problema. Cuando yo me alejo y me voy a los polígonos más grandes, es más difícil. Está clarísimo que una persona que vive en esta zona, digamos, va probablemente tener una accesibilidad mucho menor que alguien que vive en el mismo radio, pero, por ejemplo, acá, supongamos a escuelas o a servicios de salud o a lo que fuera. Entonces hubo que repensar un poco esa forma de hacerlo, como lo habíamos encarado en el caso de Chagas y en el caso de vulnerabilidad sanitaria en general, era muestrear distintos puntos adentro de cada radio y agregar los resultados. Pero ahora le buscamos otra vuelta para hacerlo, y es dividir de otra forma el territorio, ya no usando la división en radios censales, sino esto que se llaman hexágonos H3, que es una forma en que Uber, digamos, en su sistema de ruteo y demás, decidió dividir a todo el planeta digamos, en hexágonos que están uno dentro del otro y con distintos niveles de resolución. Entonces dimos utilizar eso. ¿Por qué? Porque esto tiene una serie de ventajas. En principio, la más obvia es que la distancia del centro del hexágono es la misma en función de los vértices. A su vez, todos los hexágonos van a tener el mismo tamaño, lo cual resuelve ese problema de tamaños diferentes. Después trae otros, pero eso lo vemos. Trae otros problemas, obviamente, ¿no? Como toda decisión. Entonces decidimos tomar la superficie del territorio nacional, dividirlo en estos hexágonos H3, y nos quedamos con los aglomerados urbanos más importantes, que son los que releva la encuesta permanente de hogares. Bien, entonces, ¿cómo hicimos?
cuál fue el procedimiento. Acá lo que tenemos es esa misma zona de La Plata que veíamos antes, y lo que necesitamos nosotros para poder calcular las distancias son, en primer lugar, la posición, o sea, la latitud y la longitud, o la dirección, que puede ser transformada en latitud y longitud, de los establecimientos a los que queremos calcular la distancia. En este caso son centros de salud, en esta zona de La Plata. Bien, ese es el primer input, que lo vamos a llamar destino, ¿sí? El paso siguiente, entonces, decíamos, es dividir digamos, la zona en estos hexágonos, calcular los centroides de los hexágonos y calcular la distancia de los centroides, que van a ser el origen, al destino más cercano. Entonces, en este caso, el hospital más cercano de este centroide va a ser este de aquí. Y calculamos la distancia no en línea recta, sino en términos de calles, digamos, de caminata por calles. ¿Sí? Entonces, para cada para cada hexágono, no radio, vamos a tener una media distancia a hospitales, a centros de salud, a farmacias, una medida a escuelas públicas en sus distintos niveles, una medida a provista de alimentos, o sea, supermercados, almacenes, etcétera, etcétera, una medida a hospitales, ya lo dije, y demás. ¿Sí? Entonces vamos a tener una distancia para cada uno de esos servicios. Y esa va a ser la métrica que vamos a utilizar. Ahora bien, este ejemplito eran poquitos puntitos, digamos, y era una zona, un ejemplo con mucho zoom, digamos. Lo que hubo que hacer esto fue tratar de alguna manera automatizar, o al menos semi-automatizar este proceso para poder correrlo en gran escala. Esto es en los 30 y pico de aglomerados urbanos de Argentina, y además para tener un procedimiento para el cual, cuando aparezca un set de información interesante, poder no tener que estar 3 meses recalculando todo. Entonces, lo que hicimos es armar un programita que lo que hace es toma básicamente 2 inputs. La coordenada de los orígenes, en este caso los centroides de los centros, de los hexágonos, y la coordenada de destinos, que serán la posición de las escuelas, de los centros de salud, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de, uno le pide, digamos, a ese método, se tiene una serie de parámetros, si la distancia va a ser a pie, en auto, en algunos casos se puede hacer en cálculo de transporte público, digamos. Aplica una serie de funciones que hacen esto de calcularla por vía calle, digamos, con el grafo de calles, digamos, cuánto tiempo tarda de ir origen al destino, y devuelve una ruta y una distancia calculada. ¿Sí? Entonces, la ventaja de esto es que ahora tenemos un sistema que, no vamos a decir que es automático, pero que está bastante, a condición de tener bien las coordenadas de orígenes y bien las coordenadas de destino, es relativamente simple poder hacer este cálculo de distancias para cada uno de los hexágonos que estábamos diciendo. Entonces uno puede, por ejemplo, agregar capas, por ejemplo, capas digamos, si uno tiene las coordenadas de las empresas de cierto sector de actividad, uno debiera poder hacer ese cálculo y ver, por ejemplo, cuál es el tiempo de acceso a ciertos puestos de trabajo y demás. Bien, herramientas hay varias. Yo esto lo voy a pasar rápido, pero digamos, hay un paquete de Python que se llama UronPy, que ahí está el link, que permite hacer varias de estas operaciones, y el que usamos nosotros es este R5R, que permite básicamente hacer estos sistemas de ruteo y calcular tiempos de viaje a través de calles e incluso producir algunas métricas más, más agregadas. Bien. Y como resultado de esto, lo que hicimos es publicamos el mapa, que ahí se ve el link, donde están cada uno de los aglomerados, de los grandes aglomerados urbanos del país. Pueden ver los hexágonos y están las distancias para cada uno de los servicios. Así que si les interesa, ahí pueden ir a chusmearlo. Vale decir que esos datos están abiertos a pedido, obviamente, pero se pueden consultar sin ningún tipo de problemas.
Bien, y yo ahora ya para ir cerrando voy a mostrar algunos resultados agregados de la accesibilidad a bienes y servicios en algunas ciudades, en estos 30 y pico de aglomerados urbanos. Primero, lo que tenemos ahí es, cada línea es un servicio, en este caso es jardín de infantes, jardín maternal, primaria y secundaria, es acceso a escuelas, en cada uno de sus niveles, a escuelas públicas. Cada panelcito es un aglomerado, y en el eje X lo que hay son deciles de esa métrica que calculamos de nivel socioeconómico, que da alguna medida de cada hexágono está clasificado en algún decil de condiciones de vida. Los deciles, el decil 10 son mejores condiciones de vida, el decil 1 son peores condiciones de vida. Después, si quieren, podemos meternos en el proceso de cálculo de este índice. Pero lo que se ve ahí es que en general se ve en muchos casos se ve este patrón sobre que lo primero que salta ahí es la carencia de accesibilidad a cuidados en primera infancia. Los jardines maternales claramente es en todos los aglomerados el nivel de educación en el cual peor accesibilidad hay, independientemente del aglomerado en que estemos hablando. Y en general se ve el AMBA es como clarito, esta dinámica de, digamos, las zonas con peores condiciones de vida tienen peor accesibilidad que las zonas de mejor condiciones de vida. O sea, hay algunas diferencias, pero en general, y en algunos casos se ve este formato de U, que lo que tiene que ver un poco son, por lo menos en el caso del AMBA, con urbanizaciones cerradas, countries y demás, que son zonas con muy buenas condiciones de vida, pero por su propia visión están un tanto aisladas de algunos de estos servicios. Bien, algo similar pasa en el caso de centros de salud. Lo que se ve en la línea son los hospitales, y ahí claramente se ve esta dinámica donde peores condiciones de vida suponen peores niveles de accesibilidad y viceversa. ¿Sí? Y esto es más o menos constante para todos los aglomerados urbanos del país. Y algo similar con algunos diferentes pasa con la provisión de alimentos. Donde lo que resalta es el AMBA, que tiene una peor accesibilidad en lo que llamaríamos almacenes, comercios chicos y tiendas chicas de accesibilidad, de provisión de alimentos. Bien, yo corto ahora y ya le dejo paso. Gracias, Germán. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Poscus. Como dijo Antonio al principio, de formación yo soy arquitecta y con una maestría en desarrollo urbano y regional. Trabajo como especialista técnica en el área de desarrollo urbano de CAF, que es un banco de desarrollo. Hoy les voy a contar un poco cómo incorporamos el tema de la accesibilidad en una iniciativa corporativa que tenemos dentro de CAF que se llama Ciudades con Futuro. Pero primero, digamos, muchas veces surge la pregunta de cuando cuento lo que hago y dónde lo hago, la pregunta que quizás algunos de ustedes tengan, que tiene que ver qué es la CAF, ¿no? ¿Qué es un banco de desarrollo que hace un urbanista en ese lugar? Siguiente. Y CAF básicamente es lo que se denomina un banco de desarrollo, es decir, un banco cuya misión es promover el desarrollo sostenible y de integración de la región. El banco está constituido por países que son miembros accionarios, esto incluye 17 países de América Latina y el Caribe, que son los que ven ahí en color en el mapa, y 2 de Europa, que son España y Portugal, y ofrece instrumentos financieros, técnicos y productos de conocimiento en una diversidad de temas sectoriales. Por ejemplo, agua y saneamiento, educación, transporte, telecomunicaciones, energía y, por ejemplo, desarrollo urbano, que es el área particular en la que yo trabajo. CAF trabaja tanto con el sector público como con el privado. En el caso del sector público, dependiendo del país, lo hacemos con el Estado central o nacional, o bien con gobiernos subnacionales como provincias o municipios. Y probablemente cuando les cuento esto les suenen otros bancos similares como el BID o el Banco Mundial. Todos formamos un poco parte de lo que se conoce como organismos multilaterales de crédito. Siguiente. Como les decía, desde el área de desarrollo urbano en la que trabajo se coordina un programa estratégico de CAF que se denomina Ciudades con Futuro. La iniciativa Ciudades con Futuro lo que busca es contribuir a mejorar los niveles de inclusión social y la productividad de las ciudades de América Latina, fortaleciendo el acceso a las oportunidades para los habitantes, ¿no?
Y un poco desde CCF lo que consideramos es que una ciudad puede ser inclusiva, puede ser productiva y sostenible en la medida que facilite el acceso de los hogares, de las empresas y de los individuos a los servicios públicos, a los equipamientos, a las fuentes de empleo, a la vivienda asequible, entre otros, y que aproveche las economías de escala y la especialización productiva. Siguiente. Este enfoque que tiene Ciudades con Futuro, que denominamos de acceso a oportunidades, se estructura en dos dimensiones principales. Una dimensión tiene que ver con la inclusión social, que básicamente es apoyar la mejora de los servicios básicos y el acceso a los centros de empleo, a los equipamientos educativos, a la salud y a los espacios públicos. La realidad es que hoy 1/4 de los latinoamericanos viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios de calidad y sin acceso a las oportunidades que ofrecen las ciudades. Y para mejorar esa situación es necesario identificar las barreras que impiden ese acceso y mejorar la calidad de las oportunidades, especialmente para los grupos más vulnerables. Otra dimensión que tiene Ciudades con Futuro es la de productividad, básicamente apoyando acciones que contribuyan a aumentar los niveles de productividad urbanos a través, por ejemplo, de la mejora de la conectividad interna y externa, o el fortalecimiento del capital humano, o la mejora del ambiente de negocios. No me voy a detener mucho en esta última dimensión, pero sí comentarles que en la página web de publicaciones de CAF, que está ahí abajo la ruta, que es cioteca.caf.com, hay publicados 2 documentos técnicos que implican un poco más en detalle estas 2 dimensiones, y que para quien tenga interés en tener más información, invito a que descarguen. Siguiente. A la hora un poco de debatir esta visión de acceso a oportunidades para tener ciudades más inclusivas en América Latina, me gusta particularmente una frase que sale de un paper de Eduardo Rojas de 2016, que analiza un poco los desafíos en materia de distintas políticas de desarrollo urbano y vivienda de los últimos 20 años, ¿no? Y me parece una observación como súper interesante, porque enlaza 2 cuestiones que a veces suelen ir en la política pública por carriles paralelos, ¿no? La construcción, la cuestión del acceso, perdón, de la vivienda, del acceso a la vivienda por parte de la población, y por el otro lado la construcción de un hábitat urbano de calidad. Rojas, en el paper, remarca que para acceder a una buena calidad de vida en la ciudad, los hogares no solo necesitan lo que denominamos los servicios de la vivienda, por llamarlos de alguna forma, es decir, la protección física que provee la vivienda, la privacidad, el acceso al agua, la energía, el saneamiento, pero también necesita servicios que son provistos por el barrio o por la ciudad como un todo, ¿no? Y esto incluye el empleo, la salud, la educación, los espacios de recreación y la seguridad ciudadana. O como dice el título de la charla de hoy, ¿no? Vivir cerca de oportunidades. Me parece que es un concepto de accesibilidad muy interesante, y es esta visión que me parece que fortalece mucho la propuesta que tiene Ciudades con Futuro. Siguiente. No me voy a detener en detalle sobre, digamos, las cuestiones técnicas de cómo calculamos la accesibilidad, porque creo que tanto Antonio como Germán han explicado muy bien esto, y definitivamente poseen cuestiones, digamos, dotes de docencia que yo no poseo, pero bueno, quizás sí mencionar algunas cosas. Creo que desde el enfoque que intentamos promover en Ciudades con Futuro, nos parece importante remarcar que la estrategia implica la consideración de varias cuestiones asociadas a la accesibilidad, ¿no? Por un lado, la organización espacial, si se quiere, de los hogares y de las oportunidades en la ciudad, esto que figura en el diagrama como partida y oportunidades, origen y oportunidades, que son estos 2 globos que están a los costados. O sea, esto incluye, además del lugar de la residencia o los hogares, la ubicación de las oportunidades laborales, la ubicación de los servicios y equipamientos públicos y otros equipamientos urbanos deseables, por ejemplo, los parques, los espacios verdes, la salud, la educación. Luego está el tema del medio o el sistema de movilidad, que es este círculo en el medio, que determina un poco las condiciones que se dan esos accesos, ¿no? Entre un punto y otro de la ciudad, y comprende todo lo que podamos pensar cuando hablamos de desplazamiento, ya sea la infraestructura, los sistemas de información, los sistemas de operaciones, y todos los modos posibles: transporte público, transporte privado, transporte activo, como la caminata o la bicicleta. Y hay un tercer aspecto que no está graficado acá, pero que me parece que atraviesa esta visión que tenemos, que son todos aquellos rasgos del hogar que condicionan el tipo de oportunidades que necesita y que desea acceder, y los medios de los que dispone para acceder a ellos, ¿no? Y entre estas características, una de las más relevantes es el nivel socioeconómico del hogar. El NCE creemos que determina el acceso a los recursos para movilizarse, desde, por ejemplo, contar con un vehículo individual hasta la capacidad de pago del transporte público, y también condiciona el tipo de oportunidad que se puede efectivamente aprovechar en función, por ejemplo, de las capacidades o la educación alcanzada. Por eso creemos que la metodología que impulsamos intenta complementar la cuestión, si se quiere, del componente físico o territorial del análisis con la dimensión socioeconómica. Vamos a la siguiente.
¿Cómo llevamos adelante este análisis? Voy a contar un poco de la serie de insumos y herramientas que usamos. En lo que refiere a insumos, trabajamos con datos, por ejemplo, censales, para analizar la cuestión socioeconómica, la cartografía administrativa para delimitar los límites de la ciudad a analizar, los datos de la oferta de transporte y la demanda o atractores o destinos, ¿no? Sean escuelas, centros de salud, hospitales, parques, centros de empleo, centros de actividad económica. La verdad es que creo que podríamos hablar horas de los desafíos que se embeben en cada una de estas líneas de insumos y de herramientas, y particularmente desde Ciudades con Futuro, es un desafío porque debemos poder trabajar no solo a escala regional, sino que nos interesa particularmente promover el enfoque de datos y código abiertos, ¿no? Y la realidad es que, por ejemplo, no todos los censos están disponibles en formato accesible o poseen información georreferenciada. Definir la ciudad a veces es un desafío porque en términos cartográficos las áreas conurbanas pueden exceder los límites administrativos. La oferta de herramientas para los análisis de la movilidad, sobre todo en lo que refiere a transporte público, está dominada hoy por las APIs que son privadas, como Google o Here, pero si bien existen protocolos como GTFS y herramientas de código abierto, no todas las ciudades poseen acceso a esos conocimientos o a esas herramientas para los archivos. Y hay dos cosas que quiero destacar de este proceso que están en la última frase y contarles bien qué quiero decir con ellas. Un tema me parece que importante es no olvidar el diálogo, ¿no? Y yo, si bien amo los datos abiertos, las fuentes colaborativas, el código abierto y accesible, también hemos aprendido de estos ejercicios que estamos intentando hacer es que el apoyo local es vital, tanto para conseguir información específica como para validar los insumos que utilizamos y los resultados a los que llegamos. El dato, digamos, esto es como un mantra personal, sea cual sea, es por naturaleza imperfecto. O sea, puede ser viejo, puede ser incompleto, puede estar incluso equivocado. Y cuantos más grados de separación tenemos entre el territorio que estamos analizando, más propensos estamos a no captar estas cuestiones, ¿no? Y en ese sentido me parece que los actores locales son clave, no solo para ayudarnos a como desmenuzar, corregir, pulir estos insumos, por ejemplo, para diferenciar el tipo de escuela según nivel educativo, o el tipo de infraestructura de salud según si es un centro de alta complejidad, un hospital, o una posta sanitaria, o un centro de atención primaria, sino porque son los actores locales son el usuario por definición de estos resultados, ¿no? Por ejemplo, para acompañar procesos de planificación y de gestión. Y esto me lleva un poco a la segunda cuestión, que son los límites. Creo que tenemos ahí como un deber, aquellos que estamos embarcándonos en estos procesos, de comunicar con transparencia los posibles sesgos o los aspectos que no consideramos en las herramientas o las metodologías o los datos que usamos. Y aquí me puedo extender hasta el infinito, hablando de las cuestiones difíciles de capturar. Por ejemplo, la informalidad, ¿no? Ya sea hablando de la informalidad en el transporte, la informalidad en los asentamientos, la informalidad en el empleo. También hay limitantes en la metodología. ¿Qué quiero decir con esto? No necesariamente el parque, hablamos de accesibilidad al punto más cercano, pero no necesariamente el parque más cercano, la escuela más cercana sea el que efectivamente es el adecuado para cada uno de los habitantes. Todos hemos tenido un compañero o hemos sido aquel que no va a la escuela más cercana, sino a una más lejana porque tiene mejor calidad. O que tengamos una plaza muy cerca no quiere decir que la visitemos o que la usemos porque quizás no tiene el equipamiento adecuado o no está bien mantenida. Entonces, o por ejemplo, no sé, que algo sea accesible vía caminata o en transporte público no quiere decir que ese recorrido o la espera en una parada de bus sea segura para ciertos grupos o en ciertos momentos del día, o que la frecuencia del colectivo sea la que necesito para llegar al lugar de trabajo o estudio, ¿no? Y entonces creo que en aras del espíritu de transparencia, creo que es importante documentar y comunicar estas cuestiones para que estos productos sean un puntapié para el diálogo de ciertas cuestiones con colegas y con decisores sobre temas que son, por definición, como súper complejos, ¿no? Y ahí vamos a la siguiente. Finalmente, supongo lo que todos estabas esperando ver, mostrarme los mapas. Voy a compartirles solo algunos, a modo de pantallazo visual, sin irme demasiado en detalle. Acá vemos dos tipos de los mapas que realizamos, donde mostramos, por ejemplo, en este caso el tiempo promedio de viaje, si mal no recuerdo, es tiempo en transporte privado, ya sea a establecimientos educativos públicos de nivel primario, que es lo que está a la izquierda, o al hospital más cercano a la derecha. La siguiente. Y como les comentaba, lo que nos permite esta metodología también es cruzar estas cuestiones de accesibilidad que son territoriales con variables socioeconómicas. Y nos permite aproximarnos a un entendimiento de esto que comentaba bien antes, ¿no? Como distintos grupos poseen un acceso diferenciado a las oportunidades y servicios de la ciudad. Y obviamente no estoy descubriendo la pólvora, no estoy diciendo nada innovador en esto, pero sí creo que desde la iniciativa contribuimos
a caracterizar y a cuantificar esas diferencias, ¿no? Y en estos gráficos, por ejemplo, lo que vemos es acceso a transporte público, a diferentes tipos de equipamientos. Creo que acá tenemos escuelas, hospitales, espacios verdes e incluso creo que parada de transporte más cercano, por nivel socioeconómico. Y nuevamente no voy a entrar en detalle a analizar estos hallazgos, simplemente decir que, bueno, ya a primera vista podemos empezar a percibir diferencias. Siguiente. Y como les contaba, la iniciativa de ciudades es regional. Por el momento este análisis lo hemos piloteado en un conjunto de unas 20 ciudades en la región, de 7 países, que incluyen Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Panamá y México, si no me olvido. Creo que están todas. Estamos, si se quiere, en una primera fase, evaluando los resultados de este ejercicio, haciendo ajustes y articulando con el resto de las áreas del banco para poner esta información a disposición de los países, las ciudades, los clientes a los que les interese. Y la siguiente. Y finalmente, para cerrar, digamos, ¿qué nos queda por delante o qué queremos hacer para adelante? Como les decía recién, un primer objetivo que tenemos es difundir y compartir estos productos. Por un lado, con esta comunidad amplia de interesados en la temática como la de hoy, ¿no? Y también con la comunidad, digamos, que tiene que ver con los clientes principales que son del banco, ¿no? Que tiene que ver con los gobiernos nacionales, los subnacionales, las ciudades. Esto obviamente es un trabajo en curso que tenemos por delante. Creo que estas instancias, por ejemplo, para compartirles esto son especialmente claves. Agradezco a la Fundación por la invitación a compartir. Vamos a también, están en nuestros planes, empezar a pensar cómo distribuimos de manera más amplia estos datos y estos resultados, ya sea, no sé, a través de un observatorio o de un repositorio. Digamos, queremos encontrar la manera de hacerlo de lo más efectivo posible para que esta información sea puesta al servicio para ser usada, reusada, revisada por la comunidad amplia. Y en un futuro mediano también nos gustaría incorporar nuevas ciudades. Eso básicamente se dará en función de los recursos con los que contemos y sobre todo de los espacios de oportunidad que surjan del diálogo que tiene CAF con distintos actores en la región, ¿no? Y finalmente también nos interesa seguir perfeccionando y mejorando la metodología. Hoy, creo que más que nunca, tenemos claro que los datos, las tecnologías y las herramientas siguen evolucionando y mejorando. Lo que hoy podemos hacer, hace 5 años quizás no lo podíamos hacer. Creo que en la medida que nosotros entendamos esto como también un proceso iterativo y sujeto a mejora, vamos a poder seguir explorando, no sé, otras variables de análisis, otras dimensiones para incorporar a este tipo de iniciativas. Y ahí me quedo, y les agradezco mucho el tiempo y la oportunidad. Y ahí estamos. Bueno, gracias, Mariana. Gracias, Ger, también. Bien, iba a decir me encantó, pero yo estoy organizando, no puedo decir eso. Pero el tema me encanta. Y ahora llegó el momento de, hablando del tema que nos encanta, de contestar preguntas. Vimos que durante la exposición nos dejaron algunas, yo las voy a leer por el programa de radio y voy a invitar a Mariana y a Ger que nos digan qué les parece o qué pueden decir al respecto. Creo que el primero fue Vladimiro, que preguntó en tema del mapeo que esta vale para Mariana y para Ger también, cuando hablan de mapear al destino más cercano, ¿cómo se define cuál es el más cercano antes de hacer el ruteo? Por ejemplo, preclasifican destinos dentro de una zona más chica a nivel departamento o provincia. Ger, ¿querés empezar acá? Ahí está. Estás muteado. Ahí estás. Ahí está. Sí, lo que hacemos, lo que se hace en primera instancia es una primera clasificación con... Estoy tratando de acordarme el algoritmo, Antonio, si dame una mano. Pero, o sea, de todos, Sí. se calcula, hay un algoritmo para hacer un primer recorte de los más cercanos de forma línea recta, si no recuerdo Sí, mal. hacemos un KNN según la fórmula Haversina, o sea, a la respetando la curvatura de la Tierra y la proyección geográfica, lo que calculamos al principio es, para cada punto de partida, cuál es el lugar literalmente más cercano a nivel físico. O sea, si tira un piedrazo, al cual tiene más cerca para pegarle, y a partir de ahí decimos, bueno, ¿y ahora cómo llega caminando? Porque a veces requiere cruzar obstáculos. Incluso a nivel urbano, encontrar un paso a nivel cuando hay una vía, o encontrar el cruce por una autopista. Hay todo tipo de accidentes geográficos urbanos que a veces hacen que lo que está físicamente cerca requiera unos cuantos minutos de caminata. Exacto. Mariana, vos.
Sí, en el caso es muy similar. Hasta donde yo recuerdo, nosotros lo que hacemos es como preseleccionar, si se quiere, creo que los 3 puntos más cercanos en distancias euclidianas, y en base a eso se toma el menor en función del ruteo, de los resultados del ruteo. Ujú. Ujú. Creo que Vladimiro tiene alguna pregunta más al respecto, pero vamos a ir en orden. Rosa nos pregunta si el programa de cálculo es para R. Entiendo el programa de cálculo de rutas. Bueno, ahí en la que mostró Ger, que después estará compartido para volver a disfrutar la presentación, había fue salomónico, hubo una herramienta para Python que se llama UrbanPy y otra para R que se llama R5R. Así que sí, hay una de cada sabor de lenguajes de programación, incluyendo R. Ah, acá está la de Vladimiro. ¿De qué tamaño son los hexágonos? Bueno, ahí Mariana, no sé, debe tener una variedad enorme por la cantidad de países y ciudades Ujú. y geometrías, pero nuestros hexágonos son los de nivel 9, que son más o menos 8 manzanas, ¿no? Sí, Más aproximadamente o menos 8 manzanas, sí. seis manzanas. Sí, depende de la zona. O sea, sí, En La Plata eran menos. En esa ok. zona de La Plata eran un poquito menos de 8 manzanas. Pero, Seis manzanas platenses, podríamos decir. claro, una cosa así. Sí. Sí, en el caso de las que usamos, de hecho, en la primer, esto va como tiene un proceso, ¿no? En los primeros análisis que hicimos usábamos radios censales corregidos, digamos, corregíamos, por ejemplo, áreas no habitadas o grandes radios o radios muy pequeños, los normalizamos en una especie de área común, y ahora estamos migrando a hexágonos, como decía Antonio, dependiendo de si la ciudad es muy chiquita o muy grande, tiene más sentido uno y otro, y la realidad es que uno cambia un grado de resolución y se aumenta exponencialmente el número de requests que hay que hacer. Con lo cual hay un balance ahí muy delicado, no solamente en términos de procesamiento, sino, por ejemplo, si uno quiere calcular transporte público con, no sé, una API de Google, tiene una cantidad de consultas que puede hacer, digamos, hay todo un costo asociado a ese tipo de decisiones que no es menor. Totalmente. Cuando nosotros empezamos con radios censales, hay aproximadamente para todo el país, incluyendo zonas no urbanas, 52.000 radios censales. Y los hexágonos que calculamos solo para los 32 aglomerados urbanos son 63.000, si no recuerdo mal. Así que sí, efectivamente es como cambia bastante el costo computacional de hacerlo. Se hace más caro en tiempo y recursos, sí. Y paciencia, pero bueno, vale la pena. Bueno, después los resultados se ven mejor, los mapas tienen más resolución, pero bueno, todo es un pro y un contra. Katu Banoli nos preguntó cómo fue calculado el nivel socioeconómico. En lo que respecta a los proyectos de la Fundación, nos quedó como base el nivel socioeconómico calculado como indicador para cada radio censal, como que es uno de los componentes del índice de vulnerabilidad sanitaria. ¿Cómo fue calculado? La verdad, con un autoencoder, con inteligencia artificial. Sí, usando Sí, los las datos mismas de censo. exacto. Sí. Variables parecidas a NBI. Se trabajó con un método de reducción de dimensionalidad que es un autoencoder, que es una especie de análisis de componentes principales no lineal, para decirlo mal y pronto, y se generó un índice, digamos, un número cuantitativo entre -1 y 1 para cada Para radio censal. los 50 y pico mil de todo el país. Y eso Y después eso está, sí. Ah, perdón, que te pisé. bueno, Está publicado y disponible. Está publicado el paper que lo explica en detalle y está la data también disponible en el portal poblaciones.org. Ahí se puede descargar, ya es open data todo, la metodología y los resultados. Sí. Uh-huh. Mariana. En nuestro caso es algo muy similar. El desafío adicional que tenemos es que tenemos que construir NSD para cada uno de los países con los cuales trabajamos, con lo cual, imagínense, hay distintas variables, hay variables que existen, o sea, replicar el mismo, digamos, el mismo índice en distintas variables censales es un desafío adicional. Algunos pueden no estar, algunos pueden estar, puede haber cuestiones adicionales que son interesantes. Pero la metodología básicamente es la misma, ¿no? Es construir un índice compuesto usando Machine Learning y luego estratificar, en este caso en 5 deciles, perdón, 5 quintiles, ajustados por población. Pero sí, más o menos estamos en paralelo, usamos más o menos los mismos métodos. La idea también es publicar esto, es parte de nuestro programa para este año, generar un documento metodológico de cómo lo hacemos, como más concreto, más allá de los del enfoque que les conté en la presentación, que va a tener un poco más en detalle, bueno, cómo se hizo, cómo se calcula, qué variables se tomaron en cada uno de los censos que trabajamos, como para también tener eso de referencia.
Bien. Y en relación al nivel socioeconómico, Vladimiro nos pregunta si excluimos zonas tipo countries. Que no, nos lo encontramos, eso sí, aparecieron ahí, brillan. Aparecieron. Sí, Se ve sí. clarito. En esas cosas, en el AMBA es muy clarito, tenés zonas, a nosotros ahí en AMBA lo presentamos agregado, pero cuando uno separa capital y distintas zonas del GBA, se ve zonas como con muy buenas condiciones, con buenas métricas en condiciones de vida y con, llamémosle, mala accesibilidad, digamos, por lo menos algunos servicios. Cuando uno mira y se pone a revisar a mano esas zonas, por lo menos en la muestra que revisamos nosotros, eran todas urbanizaciones cerradas, countries, ese tipo de construcciones, digamos, o de aglomeraciones. Que es un tema súper interesante, es una baja accesibilidad por diseño, responde a lógicas de mercado, de estilo de vida, históricas, de cómo las ciudades se fueron conformando. Serían un tema en sí mismo para estudiar. De hecho, hay gente que estudia en particular esta tipología. De hecho, uno ahí ve eso que comentaba Mariana de los límites. Los datos son datos censales a 2010. Entonces, por ejemplo, en ese momento, Nordelta no tenía el peso que tiene hoy y nos aparece como o sea, con muy baja densidad, digo, y eso estaba bueno de evaluar en ese sentido. Digamos, o sea, no aparece con tan buenas métricas porque todavía no estaba tan desarrollado Nordelta y demás. Me acuerdo del caso de Nordelta porque medio que lo estuvimos revisando 2 días con Tony a ver qué era lo que pasaba ahí, porque nos aparecía una cosa medio rara, pero pasaba eso. Esto cuando se haga el censo 2020 y algo, cuando salga el censo 2020, en el momento que sea, aparecen los datos, que van a tardar 5 años en aparecer en un formato que uno pueda operar, capaz que vamos a poder ver qué pasó hace 5 años. Pero allí estaremos en la puerta, el día que abran. Mariana. no los excluimos. Yo creo que al momento que, y de hecho al momento que uno cruza las variables de accesibilidad territorial con las cuestiones de NSE, por ejemplo, empiezan a aparecer esas como fenómenos duales, ¿no? Donde tenés baja accesibilidad, pero, digamos, situaciones muy dispares en los términos socioeconómicos. Entonces esto está hablando, creo, como decían ustedes, de fenómenos urbanos como muy distintos, ¿no? Muy, muy distintos entre sí. Pero creo que eso es la riqueza de empezar a incorporar estas cuestiones que exceden, si se quiere, la cuestión meramente territorial. Digamos, creo que se empiezan a entender estas precisiones o estas finezas cuando empezamos a incorporar las cuestiones de la calidad de vida que tienen los habitantes de esos hexágonos, radios, lo que sea que llamemos que estamos analizando, ¿no? Y Mariana, tengo para ti una pregunta específica. Ana nos pregunta si la CAF tiene caracterización de los asentamientos informales en todas estas ciudades. Como tal, no tenemos, digamos, como caracterizados específicamente. La realidad es que el área de desarrollo urbano le resulta de particular interés el tema de los asentamientos informales. En algún momento hay un proyecto para comenzar a hablar de un observatorio de asentamientos informales, todavía eso no hemos tenido tiempo para madurarlo, pero solo puedo decir que está en nuestros temas de interés y que es posible que si avanzamos en estas cuestiones de acceso a información, digamos, de acceso a datos y de analítica urbana, por así decirlo, vamos a avanzar en los temas de asentamientos informales también. Ok, pero por ahora no hay algo parecido a un catastro o algo cruzal con el catastro oficial como para entender la coincidencia de límites. Sí, lo que hacemos, por ejemplo, es en algunos análisis donde sabemos que hay una presencia de asentamientos informales, o sabemos, por ejemplo, que los estados nacionales han generado catastros o relevamientos, pienso en el RENAVAP, por ejemplo, en el caso de Argentina, sí lo que hacemos es tratar de corregir los datos censales que pueden no captar esas cuestiones, y lo sabemos, que digamos, las cuestiones de informalidad, sobre todo en los márgenes, digamos, de las ciudades, y hay dificultades asociadas a la captura de la cuestión de la informalidad en los censos, intentamos corregirlo de esa forma, entonces corregir, digamos, las poblaciones o corregir los polígonos para por lo menos empezar a captar esa cuestión. Y también el fenómeno de los asentamientos es un fenómeno que puede, en 10 años, desde que fue el censo 2010 a 2020, cambiar tanto, que podemos estar 10 años atrás en ese aspecto, con lo cual es también algo que tenemos que tener en cuenta para corregir. No hay una solución fácil, eso es lo que creo que es la como conclusión, pero sí hay como avenidas para empezar a corregir lo que vuelvo a decir, el dato no es perfecto, ¿no? Entonces hay que empezar a tener claro qué es lo que estamos capturando y qué es lo que no estamos capturando para poder corregirlo en la medida de lo que sea factible o posible. Vale.
Gracias. Bueno, sí, definitivamente límites de asentamientos informales, una figurita difícil, súper importante, súper difícil de medir y traquear, pero bueno, sí, lo tenemos en mente. Y ojalá que salga en el observatorio de CAF una capa descargable para todos los países miembros. Eh, Daniel nos pregunta si se puede acceder a los datos para utilizar en algún GIS o SIG de escritorio. Los que mencionábamos, bueno, los del índice de vulnerabilidad sanitaria, sí, están publicados, se pueden bajar. Los que tienen que ver con accesibilidad no están publicados todavía como Open Data porque es un laburazo publicarlos como Open Data porque tienen que ser aptos para consumo público, bien documentados, bien revisados, claritos. Ya no es el tipo de datos que maneja un equipo de investigación que ya se lo sabe de memoria, pero sí, la idea es publicar todo cuando llegue el momento y mientras tanto, para alguien interesado o que tiene un proyecto de investigación que podría hacer uso de estos datos, nos escribinos, Daniel, y te los pasamos en este modo viene sin caja, digamos. En una bolsa, sí. Pero sí, sí, sí. Hemos compartido antes datos para alguien que los necesitaba y no podía, prefería no esperar a que estén empaquetados para consumo general. Y bueno, Mariana, vos anticipabas que están pensando también en un portal o algún método. Sí, es parte de lo que tenemos que todavía, digamos, dilucidar cómo lo vamos a hacer y cómo es la manera más efectiva. Digamos, hay cuestiones institucionales como el mero hecho de armar una página en grandes instituciones puede ser un desafío en sí mismo, con lo cual tenemos que ver cómo lo llevamos a cabo, pero sí está dentro de las intenciones, de compartir esta información y de, digamos, que básicamente se construya la metodología, la forma de hacerlo, e incluso los resultados sean un bien público, si se quiere, ¿no? Ok, acá tengo una pregunta de Rosa que llevaría 2 charlas, porque ¿cuáles son los parámetros de referencia para determinar si un servicio o bien es o no es accesible? Es una gran pregunta, lo voy a dejar contestar. Y lo van a responder Germán y Mariana. Alguna pregunta la tiene que responder Antonio, me parece. Bueno, a mí me gusta decir que es arbitrario, digo eso nada más. En general es la ciudad de los 15 minutos, o en parques se habla de 10-minute walk, que es una iniciativa internacional para que la gente tenga parques a 10 minutos. ¿Por qué? Y en algún punto hay que bajar la guillotina, es complicado, porque va a depender de cada caso. Pero bueno, chicos. Sí, yo creo que también es una cuestión muy relativa al tamaño de la ciudad, ¿no? Hay una cuestión de la percepción del acceso que para mí no es menor, no es lo mismo hablar de accesibilidad en una ciudad de 50.000 habitantes que en una metrópolis de 13 millones de habitantes, y la tolerancia a digamos, a lo que uno determina como accesible puede variar, o sea, y es la típica, uno, no sé, vive, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires y le contás a alguien que vive en otra ciudad mucho más pequeña que tardás 1 hora ida y 1 hora vuelta, bueno, prepandemia, en ir a cualquier lugar y te miran como diciendo, eso yo nunca lo haría. Bueno, yo creo que los umbrales también son relativos y creo que decir cortes específicos está bien. La literatura tiende a tener como distintas variaciones, pero creo que también es una cuestión que no puede ser un estándar para cualquier tipo de ciudad, ¿no? No sé ahí, Germán, también qué piensa. Sí, sí, lo de los 15 minutos, nosotros hicimos bastante búsqueda de algún estándar que pudiera decir, bueno, que esto es una métrica aceptable o no. Surgió lo de los 15 minutos, que convengamos que está bien como referencia, o por lo menos como para tener pero claramente es arbitrario y no hay una justificación teórica al respecto. Sí me acuerdo cuando hicimos lo de accesibilidad a servicios de salud. A salud. Estaba ese, creo que era 1 hora el corte, ¿verdad? Era un estudio que se había hecho sobre, si no recuerdo mal, pacientes. Era personas que estaban haciendo un tratamiento prolongado para recuperación de adicciones, una cosa así. Tenía que ir al hospital y no faltar. Y veían cuándo empezaban a faltar. Estaban a más de 1 hora, la trilla, digamos, la caída o sea, el no cumplimiento de ese tratamiento aumentaba mucho. Y eso fue como el único estudio así ad hoc que encontramos que diera un umbral que era hiperespecífico, en este caso servicio de salud, pero que no fuese un umbral normativo, digamos, sino que estuviese basado en algún tipo de inferencia observacional. Pero sí, o sea, para mí es como muy difícil de pensar. Y en una ciudad de Norteamérica, Estados Unidos, creo. Además, con acceso a espacios verdes, encontramos 2 estudios que marcaban 10 minutos como el número mágico.
que basado en entrevistas y observación de vecinos y vecinas, encontraban con que quienes tenían su parque a menos de 10 minutos de caminata tendían a incorporarlo en la vida cotidiana. Pasaban todo el tiempo y lo usaban un poquito, sin plan, y con eso accedían a los beneficios a la salud que tiene hacer ejercicio. Y cuando quedaba más de 10 minutos, como que ya la gente ahí, parece que eso es una especie de línea psicológica mágica, muy práctica, 10, y ya no lo incorporan a la vida cotidiana, digamos, deja de ser algo habitual. Ese es otro que habíamos logrado encontrar. Pero pienso que es un campo abierto y podríamos ir buscando bibliografía y ver qué novedades hay, y siempre va a haber un poquito de arbitrariedad. Bueno, Vladimiro nos preguntaba algunas cosas de los radios que están corridos, sí, o sea, hablando de límites, los radios censales, la cartografía censal argentina, si uno la proyecta en el mapa y ve ciertas ciudades, ve que los radios están como mal dibujados, o bien dibujados pero corridos, bueno, con eso en general los dejamos ser, porque es un libro, pero sí somos conscientes de que no es impecable la cartografía original de radios censales. Y pregunta cómo manejamos... Oh, Gerdal. Perdón, es cierto que el pasaje a hexágonos, por lo menos en lo que es distancia, resuelve esa sí, cuestión. zafamos de esa. Tenemos otros problemas, pero zafamos de esa. El problema de interpolar radio a hexágono, ¿no? Digamos, pero bueno, sí. Sábana corta. Y nos pregunta cómo manejamos la mantenibilidad de este tipo de recursos. Por ejemplo, si tenemos la capa de todos los hospitales o de todas las escuelas, como hacemos a lo largo de los años para mantenerla actualizada, ahí lo que puedo decir es que estamos todo el tiempo fijando si nos podemos pegar a una fuente oficial. En escuelas encontramos que hay un proyecto que no sabemos con qué frecuencia se va a repetir, pero es un Censo Nacional de Establecimientos Educativos, y usamos ese. Teóricamente cada 10 años. Sí. Para hospitales y postas de salud y centros de salud, hicimos un trabajo que fue enorme. Como no había una sola fuente oficial, recolectamos de todos lados, del PAMI, del Ministerio de Salud de ese momento, de iniciativas de salud pública que listaban por provincia, claro, portales municipales, juntamos, así conseguimos como 16.000 efectores de salud. Y hace poco avisoramos una capa que mantiene el INDEC de efectores de salud pública y dijimos, vamos, nos subimos al tren INDEC y usamos esa, porque si no tendríamos que actualizarla nosotros cada año, cada 2 años, y es un trabajo enorme. Así que sí, ahí es clave, bueno, Mariana decía, el diálogo con las ciudades también ayuda para que presten los datos justos. Sí, pero en el caso de salud también... perdón, Mariana. No, Germán, termina. No, para el caso de farmacias específicamente usamos la capa del CISA. Y ahí encontramos, por ejemplo, yo me acuerdo del caso específico de Mendoza, donde había un subregistro fuerte de farmacias en Mendoza. Desconocemos el motivo, pero ahí es un tema también medio complicado de manejar, digamos. Sí. No sé, se me ocurre, por ejemplo, el caso de los censos en Brasil, donde tenemos un censo, tenemos acceso a los datos de los establecimientos del sistema de salud, pero, por ejemplo, no tenemos la distinción para categorizarlos en función de la complejidad. Entonces, nos interesa analizar por separado el acceso a un hospital y el acceso a una posta de salud, pero, digamos, los datos oficiales no permiten eso. Entonces, por eso lo que decía de trabajar con los equipos locales, porque ellos saben y te pueden ayudar a entender, o ellos tienen una capa propia, pero bueno, todo eso agrega complejidades en la sostenibilidad de esos productos, en la actualización de esos productos. Obviamente siempre es lo ideal sería tener un recurso ideal cargado en un sitio oficial, lo que esté en el OpenStreetMaps o lo que sea, no siempre, por más que quisiéramos, no siempre esa es la mejor opción, o la que nos alcanza para el tipo de análisis que uno quiere hacer. Así que hay que empezar a hacer un poco de manualidad, si se quiere, y de trabajo fino. OpenStreetMap es una maravilla, tiene sesgos, tiene incompletudes, pero para definirlo rápido, OpenStreetMap.org es un proyecto que es a la data geográfica como la Wikipedia lo fue para la data enciclopédica. O sea, es un repositorio público, libre, que cualquiera puede corregir, editar y agregar, y mapean el mundo y cada ciudad, incluyendo las argentinas y las latinoamericanas, y equipos de gente que lo hace como en forma voluntaria, en general con fanatismo por la geografía y el mapeo seguro. Y entonces hay un repositorio público que se actualiza constantemente por atención de la población usuaria, donde uno puede encontrar, a veces con mucha precisión, cosas como, bueno, todos los hospitales de una ciudad, o sus comisarías, sus paradas de transporte. En un momento el Ministerio de Transporte de la Nación había publicado en un repositorio oficial un dataset con la ubicación de paradas de colectivo, y lo habían sacado de OpenStreetMap, porque era lo mejor que había, mejor que lo que podía juntar el Ministerio de Transporte, así que imagínense.
Y ese es un gran recurso porque se va actualizando solo, entre comillas. Solo no ocurre nada, depende del trabajo voluntario. Bueno, y hay muchas empresas privadas que también contribuyen con OpenStreetMap porque lo reusan luego. Así que todo esto es una publicidad OpenStreetMap, que es un gran recurso, con sus bemoles, pero es una maravilla para los que estudiamos estas cosas. Bien, más preguntas. Acá tenemos la administración del Zoom, nos puede echar en algún momento. Ya nos pasamos 10 minutos, pero nos quedamos un ratito más, así terminamos con las preguntas. Radio Sensales y Vladimiro, ok. Ana, ya le contestamos. Daniel Blanco nos pregunta si hay acceso a datos de cobertura de salud de la población con y sin obra social por radio censal. Y sí, eso está en la base de INDEC y Redatam. Esa es relativamente fácil de conseguir. Está publicada con los datos censales. Así que sí, tiene suerte. A nivel radio censal me parece que no. Porque es por ampliado que está a nivel de por fracción. Departamento. Claro. Okay. Creo. Creo que es el cuestionario ampliado. Creo. ¿Y cuál es la unidad más chica disponible entonces? Departamento. Correcto. No, perdón, Daniel, no te traicioné, no tenemos ese. Bueno, esperen, está ese famoso censo craqueado que tiene las respuestas individuales. Ahí no aparece. Pero también no lo tenés. O sea, es una muestra, digamos. Sí. Vale, ok. Me apresuré a dar algunas noticias, ¿no? Si sirve a nivel departamento, ese sí es público, ¿verdad? Ese se descarga. Sí. Bien. Ana pregunta si hay alguna publicación sobre cómo corregimos. Ahí me perdí el tiempo real, no sé de qué estábamos hablando de corregir. ¿Corregir de qué? No, igual, mira, Ana, si seguís ahí, contanos cuál es la publicación en particular que te interesa y prometemos respuesta. Ok, sobre asentamientos informales de Vladimiro. ¿Pensamos límites informales de sensores remotos u otro origen que necesite ser más dinámico? Tú dices clasificación de imagen satelital automatizada, me imagino. Esa es para vos, Mariana, me parece, que tenés tanto territorio que cumplir. Hay muchas herramientas. Una de ellas es como dice Vladimiro, es el tema de imágenes satelitales. Todo eso tiene unas complejidades y también tiene un costo enorme. Eso no tenemos que olvidarlo, ¿no? El acceso a la imagen de la resolución necesaria para poder hacer el análisis no siempre es la que tenemos gratuita, que es, por ejemplo, no sé, las de Landsat o las de ESA, con lo cual también hay un costo asociado del procesamiento de esa información. Pero sí, últimamente y en los últimos años se han desarrollado muchas metodologías, muchas vinculadas al tema del análisis de sensores para identificar asentamientos informales. Y de hecho, en una charla que tuvieron hace poco ¿con quién era? Con Día Acción, ¿no? Sí. Hablamos de esos temas. Aquí, en otra sesión. Sí, recuerdo. Sí. Tengo más para vos, Mariana. Ana acá nos cuenta que se refería a que le había llamado la atención lo de corrección de datos censales en asentamientos precarios. Si tienes algo publicado o compartible al respecto. No que yo sepa. No que yo sepa. Pero bueno, puede existir y que yo no esté al tanto nada más, pero no que yo sepa como para compartir en este momento. Muy bien. Y yo tengo una pregunta ahora, que esta es para nuestro equipo de comunicación que está ahí en el chat. ¿A qué cuenta de correo nos pueden escribir? Sí, bueno, después Mariana tú también dirás a cuál, pero para escribirnos a la fundación, quienes tienen algunas consultas que quieren hacer o por ejemplo para pedir algún dato, déjennos en el chat a qué dirección de correo es la ideal para contactarse con nosotros luego. Ahí está, ahí apareció, ya está. Lo tienen en el chat. info@fundacionbib.org. Y tú, Mariana, si quieres dejar un dato de contacto. Teléfono. Sí, estaba, de hecho al final de la presentación estaban nuestros mails, pero no sé si quedó mpostcus@caf.com. Sí, exacto. Quien lo haya visto y acceda en YouTube va a ver al principio mpostcus@caf.com. .com es, ahí lo transcribí en el chat. Exacto, gracias. Bien, y llegados a este punto, no muy pasados de la hora prometida, creo que vamos a dar final. De mi parte, un agradecimiento enorme a todos por haber venido y en particular a Mariana y a Germán por haber puesto la cara. Y nos veremos la próxima. Ya les invitaremos a algo más. Muchísimas gracias otra vez. Gracias, Antonio, Germán, un gusto. Gracias a todos por estar. Hasta luego.